Binance o Ethereum, BNB o ETH. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene mayor potencial a revalorizarse a futuro? ¿Cuál vale más minar o cuál de las dos vale más comprar y holdear? En este video hablaremos de estas dos monedas y cuál tiene más potencial a revalorizarse a futuro usando información del mundo real como sus utilidades, ventajas y desventajas para entender cómo valorarlas correctamente y finalmente usar esta información para decidir qué moneda minar en Rollercoin. Sin embargo, recuerden que estos datos no solo aplican para su estrategia de juego, sino también para cualquiera de ustedes que desea comprar y holdear BNB o ETH en su cartera personal. Pero si lo único que quieren es saber cuál creo que vale la pena minar en el juego, les voy a dejar en la descripción un timestamp para que vayan directamente a esa parte del video y sepan cuál de las dos vale más la pena minar en Rollercoin en este momento. Sin embargo, para aquellos que sean más curiosos, deseen aprender un poco más sobre estas monedas y ver un análisis un poco más técnico en un lenguaje sencillo de entender, ya que yo tampoco soy un experto en criptomonedas, quédense en este video y les voy a explicar un poco mejor por qué ambas me gustan y por qué creo que tienen un futuro prometedor. Y si les gusta el contenido de este video, les agradecería que le dejen un like, ya que hacer este tipo de contenido requiere bastante tiempo estudiando, grabando y editando para poder compartirles una versión condensada con la información más valiosa que he podido hallar sobre este tema. Y si quieren apoyar al canal, también pueden suscribirse, compartir este video con otra gente y unirse al canal con una membresía para poder seguir trayendo contenido de calidad. En fin, la mejor manera de apoyar el canal es viendo estos videos, así que de antemano les agradezco que estén acá. Ahora sí, empecemos. Ethereum, Ether o ETH es la moneda nativa de la red de Ethereum. Mucha gente nos referimos a Ethereum como si fuera la moneda, pero realmente la moneda se llama Ether. Y Ethereum es la red o la blockchain en la que Ether es la moneda que se usa para pagar transacciones. ¿Qué le da valor a Ethereum? El valor de Ethereum y por consecuencia de Ether, su moneda nativa, se basa en varios aspectos. Ethereum es una blockchain totalmente descentralizada, lo cual permite que esté siempre funcionando y no haya problema de que la red se caiga, ya que todos participamos en la red. Y si un servidor se cae, habrán muchos más funcionando y la red seguirá funcionando sin problema alguno. Otro aspecto que le da valor a la red de Ethereum es su habilidad de crear contratos inteligentes, permitiendo que desarrolladores creen aplicaciones en su ecosistema. Algo que debemos tener en mente es que las aplicaciones desarrolladas en esta blockchain se llaman aplicaciones descentralizadas o más conocidas en el mundo cripto como dApps, por su nombre en inglés, Decentralized Applications. Este es uno de los valores más altos de la blockchain de Ethereum, ya que gracias a eso muchos proyectos pueden ser construidos en ella. Proyectos NFT como por ejemplo Axie Infinity o juegos como Alluvion y Mirandas han sido desarrollados en la red de Ethereum. Otros proyectos, como por ejemplo los famosos exchanges de Uniswap, SushiSwap o incluso Aave, son también aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de Ethereum. OpenSea, la plataforma de compra, venta y almacenamiento de NFTs más grande y famosa del mundo, también es una aplicación descentralizada desarrollada en la blockchain de Ethereum. Por lo tanto, Ethereum es un mundo entero con mucho potencial y fue creado no solo para ser una criptomoneda o una blockchain para almacenar valor, sino también que quiere ser algo así como un mercado gigante donde puedes construir todo un ecosistema, hacer transacciones monetarias, crear programas, aplicaciones, organizaciones descentralizadas y también ser una alternativa al modelo financiero actual. Ethereum tiene todos los requisitos para convertirse en la blockchain más importante del mundo y por consecuencia Ether en la moneda más valiosa por todas sus utilidades, pero tiene dos problemas en este momento que no permiten que su adopción se masifique. 1. La red actual solo puede confirmar aproximadamente 15 transacciones por segundo, lo cual no es óptimo si quisiéramos que se confirmen miles de millones de transacciones por segundo, como lo hacen por ejemplo Visa o Mastercard, por poner un ejemplo. Y esto causaría una congestión en la red, además de demorar la confirmación de las transacciones, ya que no pueden ser procesadas instantáneamente, lo que nos lleva al segundo problema que tiene Ethereum en este momento, el costo por transacción. Ya que la red actual de Ethereum solo puede procesar unas cuantas transacciones por segundo, hace que todas las transacciones compitan por ganar un espacio para ser confirmadas en la blockchain, haciendo que el precio de las tarifas que se pagan por ser confirmadas sean altas y los tiempos de espera más largos. Y justamente estos problemas mencionados han sido los que han hecho que la próxima moneda de la que vamos a hablar cobre popularidad y valor, BNB. Binance es también el exchange o casa de intercambio de criptos más grande del mundo por volumen de transacciones, y la Binance Coin o BNB es la moneda nativa de la red de Binance y en este momento la tercera moneda con mayor capitalización después de Bitcoin y Ethereum. Bitcoin es la número 1, Ethereum está acá y viene seguida por Binance. Y su token o BNB se creó inicialmente como un token de utilidad, el cual servía para pagar las tarifas de transacciones en el exchange de Binance y empezó a funcionar en el año 2017 como un token que funcionaba ¿dónde? La blockchain de Ethereum.
ya que gracias a los contratos inteligentes y su naturaleza programable permitieron la creación de BNB. Sin embargo, Binance lanzó su propia blockchain durante el año 2020 y hoy en día Binance tiene su propia blockchain, Binance Smart Chain, que es bastante eficiente y rápida gracias a la tecnología que usa para confirmar transacciones en su blockchain llamada Proof of Stake, o en castellano o español, prueba de participación. No entraré en detalles de cómo funciona esto para no complicar las cosas, pero lo que necesitamos saber es que es una tecnología que permite confirmar transacciones mucho más rápido y a menor costo, permitiéndoles confirmar aproximadamente 100 transacciones por segundo, muy por encima de las 15 transacciones por segundo que puede confirmar la red de Ethereum. Por lo tanto, estas tarifas más bajas, la mayor cantidad de transacciones por segundo y además de ser una blockchain también inteligente que permite la incorporación de contratos inteligentes a su red, al igual que la de Ethereum, ha atraído el interés de muchos desarrolladores para crear aplicaciones por su bajo costo por transacción. Todo esto le ha dado a Binance una gran popularidad durante el año 2021 y ha logrado que su moneda se sitúe como la tercera más importante en el mundo cripto. La Binance Smart Chain es ahora la blockchain que alberga proyectos como el exchange ApeSwap, PancakeSwap, ShibaSwap, y también le ha dado vida a juegos NFT como Bomb Crypto y CryptoBlades. Sin embargo, hay un problema con Binance y es que es parcialmente centralizada o mucho más centralizada que Ethereum. Y esto es porque tiene muchos menos validadores que lo que tiene la blockchain de Ethereum. Sin embargo, gracias a su gran número de utilidades, BNB parece que seguirá creciendo ya que cuenta con el respaldo del exchange más grande del mundo, lo que genera una demanda constante por su moneda BNB. Pero hay algo que puede cambiar el rumbo de estas dos cripto a futuro. Como muchos de ustedes ya deben saber o haber escuchado alguna vez, Ethereum viene trabajando en una actualización llamada Ethereum 2.0, que debe entrar en efecto el año 2022 y usará el mecanismo de confirmación de Proof of Stake o prueba de participación, al igual que Binance, para agilizar la confirmación de transacciones en su blockchain, lo que permitirá aumentar el número de transacciones que puede procesar de aproximadamente 15 transacciones a aproximadamente 100.000 transacciones por segundo o incluso más, logrando así también que las tarifas por transacción disminuyan significativamente, ya que la competencia por confirmar una transacción en la blockchain disminuirá gracias a la mayor cantidad de transacciones que se podrán procesar por segundo. Dicho todo esto, Ethereum 2.0 podría lograr que Ethereum se despunte de lejos como la blockchain más usada del mundo, lo que mandaría el precio de Ether o ETH por encima de los 10.000 o incluso $20.000 por moneda en los próximos años. Por lo tanto, tener Ethereum en nuestra cartera podría ser una buena opción, especialmente ahora que Ethereum 2.0 está por lanzarse en los próximos meses. Pero esto no quiere decir que Binance Coin o BNB no tenga gran potencial, ya que a pesar de no tener la misma capacidad de confirmar la misma cantidad de transacciones por segundo que tendría Ethereum 2.0, su valor se basa más en su utilidad para pagar tarifas en su propio exchange. Y mientras más gente adopte las criptomonedas, es muy probable que cada vez existan más usuarios en el exchange de Binance, y a mayor flujo de transacciones en su exchange, mayor demanda por su token. Y si a eso le agregamos el hecho que la Binance Smart Chain puede manejar contratos inteligentes y se pueden desarrollar aplicaciones descentralizadas en su blockchain, la convierte en una red extremadamente útil en el mundo cripto. Y por consecuencia, el precio de BNB también debería aumentar, llegando a más de $1.000 por moneda, o incluso algunos expertos la sitúan en aproximadamente $2.500 por moneda en los próximos años. Pero recuerden que nada está escrito en piedra, en especial en el mundo cripto, y así de rápido como se mueve este mundo, podríamos en cualquier momento ver el nacimiento de otro exchange que destrone a Binance como el exchange más importante del mundo, u otra blockchain que de repente aparezca y ofrezca mejores soluciones que Ethereum. Sin embargo, mi predicción es que a pesar de que todo es muy volátil a corto plazo, a largo plazo ambas monedas seguirán creciendo. Ethereum podría alcanzar los $10.000 en los próximos 12 meses y creo que Binance podría llegar tranquilamente a $1.000 por moneda, siempre y cuando el mercado cripto siga a la alza durante el 2022. Y con respecto a Rollercoin, mucha gente prefiere minar otras cripto porque Ethereum cobra muchas tarifas a la hora de retirar. Incluso yo hice un retiro de aproximadamente $60 hace un par de meses atrás y perdí $10 en tarifas por las altas comisiones que cobra la red de Ethereum, mientras que probablemente para retirar BNB no tengamos comisiones, ya que las comisiones de por sí son muy baratas. Por ese lado, quizás BNB es una mejor opción para minar en este momento, ya que no debería cobrar comisiones. Sin embargo, a largo plazo, cuando Ethereum 2.0 se lance, es probable que las comisiones de Ethereum sean mucho más bajas o incluso desaparezcan completamente. Sin embargo, esto es pura especulación y no podemos saberlo a ciencia cierta. Entonces, decidir cuál de las dos monedas minar en Rollercoin debe ser un tema de gustos. Sin embargo, creo que por la oportunidad de revalorización, ambas monedas son las que ofrecen mayor potencial a futuro en términos porcentuales comparadas
a Bitcoin, Dogecoin o incluso Polygon, que es la nueva moneda que va a ser agregada al juego. Ambas son útiles en sus respectivos rubros, lo cual las hace muy valiosas, pero también deben tener en cuenta el bloque de recompensa que ofrece el juego y cuánta gente está minando esta moneda en dicho momento. Así que esos dos factores son factores que están siempre cambiantes, por lo tanto pueden haber momentos en los que valga la pena minar más Ethereum y otros momentos en los que valga minar más la pena BNB. Y esta es solamente mi opinión. A pesar de que BNB es una muy buena moneda para minar en el juego, creo que seguiré minando ETH ya que me gusta más el hecho de que sea más descentralizada que BNB. Además, Ethereum 2.0 traerá consigo no solo la habilidad de multiplicar el número de transacciones, sino también hará que su blockchain sea más segura y para mí expandirá el ecosistema de Ethereum más allá de lo que muchos piensan. Sin embargo, si por algún motivo Rollercoin ofrece BNB por 2 o hay poca gente minando BNB o si por ejemplo la red de Ethereum se vuelve muy pesada o las recompensas bajaran, no dudaré en minar BNB, ya que también la considero una muy buena opción. Así que eso es lo que pienso de estas dos monedas. Yo me voy a quedar con ETH, pero al poder que hay en este momento en la red y por el tamaño de la recompensa que ofrecen, está muy a la par. Realmente Ethereum puede tener una ventaja del 2 al 5%, pero no es muy significativa, porque como les dije anteriormente, es muy probable que no nos cobren nada por retirar BNB, mientras que en este momento retirar Ethereum cuesta entre 15 y un 20% de lo que minan. Pero yo en este momento no tengo apuro por retirar, así que voy a seguir minando y espero que en unos cuantos meses más, cuando Ethereum 2.0 salga, ya pueda retirar mi Ethereum y no tenga que pagar comisiones, o por lo menos eso es lo que espero. Me la estoy jugando un poco ahí, pero está la otra opción de BNB que en algún momento puedo empezar a minar también. Y esas dos son las mejores monedas a mi manera de ver, a menos de que RLT esté por 2, ahí creo que vale la pena más minar RLT, pero si no es así, creo que estas dos son las monedas con mayor potencial. Así que ese es mi análisis, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y si les ha gustado el contenido les agradecería que le dejen un like como siempre y sin más que decir, nos vemos en un video pronto, cuídense mucho, chao.